Hola, tanto tiempo. Volvimos con nuestro canal de YouTube Nivel Inicial de José Cepaz. Hoy los invitamos a disfrutar de este hermoso conversatorio a cargo de la excelente licenciada y magíster Elisa Spakowski. Los invitamos a escribir sus preguntas en nuestro chat en vivo, que ya se encuentra habilitado a partir de este momento y que será leído por Lila y retomado en próximas charlas. A disfrutar. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio sobre enseñanza y educación pensado para las y las docentes del nivel inicial, en el marco del desarrollo del mes del docente, propuestas organizadas desde Jefatura Distrital y Cuerpo de Inspectores de José Cepaz. Hoy nos convoca Elisa Spakowski. Ella es maestra normal nacional, profesora nacional de Jardín de Infantes y licenciada en Ciencias de la Educación. Magíster en Metodología de la Investigación Científica. Fue maestra de grado, maestra de nivel inicial, vicedirectora y directora de Jardines de Infantes Públicos en San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas. Fue profesora adjunta en la carrera de licenciatura de nivel inicial en la Universidad Nacional de Luján, en la Universidad Nacional de Moreno, en la Diplomatura de Educación Infantil, Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el profesorado en nivel inicial, Universidad Nacional de La Pampa, sede General Pico. Dictó seminario Evaluación de Políticas Públicas en el marco de la carrera de Maestría de Educación Infantil en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ex profesora de asignaturas pedagógicas y didácticas en la carrera de nivel inicial de la formación docente inicial en el Instituto de Formación Docente 112 de San Miguel. Ex formadora nacional en el Programa Nacional de Formación Permanente Mi Escuela, en el periodo 2011 a 2015 del Ministerio Nacional de Educación. Fue asesora docente en los periodos 2004 a 2006 en la Dirección de Educación Inicial de la Dirección General de Cultura y Educación, Provincia de Buenos Aires. Fue directora provincial de la Dirección de Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación en los periodos 2008 a 2011. Es coautora y autora de publicaciones de libros, capítulos de libros y prólogos en textos especializados de educación inicial. A continuación, toma la palabra la señora inspectora de Educación Inicial, señora Débora Baquet. Buen día a todos y todas. Hoy nos encontramos en este espacio organizado por el Día del Maestro. Particularmente quería saludar a los docentes que han hecho posible en el contexto de la pandemia la escuela. Hoy hicieron posible cobijar, cuidar, educar a nuestros niños y además cuidar a nuestras familias. Este es un momento muy especial, un momento de mucho dolor para todas las familias y para todas las comunidades en las que trabajamos a diario, y por eso mi gran reconocimiento al trabajo que han hecho durante todo este periodo. Es para mí un gusto tener esta posibilidad de encontrarnos en este conversatorio, porque es un espacio para el diálogo, la palabra, la reflexión y el intercambio entre colegas docentes. Hoy nos otorgamos este espacio para pensar colaborativamente sobre la enseñanza y la evaluación como procesos que se entraman, aunque sabemos que no son lo mismo. Creemos que no hay posibilidad de buena enseñanza si no nos aventuramos a movilizar nuestra forma de pensar y reflexionar sobre cómo hacemos cotidianamente la escuela. Porque apostar a la buena enseñanza es apostar a que nuestros alumnos puedan ser capaces de acceder a la cultura, de poder indagar y cuestionar el mundo que les toca y les tocará vivir como ciudadanos creativos de un mundo mejor. No creo personalmente que haya pedagoga mejor de nuestros tiempos que nos pueda explicitar qué es enseñar, aprender y evaluar en el nivel inicial que no sea nuestra querida Lila Spakowski. Y digo esto porque Lila representa para muchos de nosotros alguien que pudo conjugar dos caminos de la pedagogía crítica, dos caminos de la buena enseñanza. Ella representa el estudio teórico que le permitió repensar la educación infantil de nuestros tiempos, pero a la vez es representante de la lucha por el nivel educativo al que dedicó su trayectoria personal y profesional. Digo esto
porque Lila traduce la experiencia de un diseño curricular pensado sobre los pilares de una educación profundamente humana y liberadora y cultural. Un diseño curricular de equidad educativa para los niños bonaerenses de nuestra provincia. Por eso, Lila querida, es un orgullo tenerte entre nosotros. Te doy la bienvenida en este conversatorio dedicado a los lazos que tiene la enseñanza y la evaluación para repensar nuestras prácticas pedagógicas. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerle a Débora la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Saludar también a todas las autoridades educativas de José C. Paz y muy especialmente a las maestras, a las preceptoras, a los profesores y profesoras especiales, a los secretarios y las secretarias, y desearles a todos un feliz día del maestro, del preceptor, la preceptora, del secretario y la secretaria, y de los profesores especiales. Septiembre para la docencia es un mes de festejos, pero en este contexto muy especialmente debemos reconocer la tarea respetuosa y comprometida y responsable de los docentes que con la continuidad pedagógica aseguran como pueden el derecho a la educación de todos los niños y las niñas del nivel inicial. En esta charla intentaré mostrar la articulación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de los aprendizajes, sin dejar de aludir, por supuesto, al registro como una herramienta fundamental y necesaria para el conocimiento de los procesos de aprendizaje y de enseñanza, de aprendizaje en relación a los alumnos y de enseñanza en relación a los maestros y las maestras, con el propósito siempre de retroalimentar estos procesos y de enseñar cada vez más y mejor. El acento puesto en la enseñanza no es una casualidad, sino que tiene la expresa idea de romper con el sesgo de la mirada puesta en los aprendizajes, que aún hoy persiste en algunas propuestas. En realidad, uno cuando enseña no debe interpretar que hay una respuesta o un aprendizaje automático por parte de las niñas y de los niños. Y no está mal que recordemos o volver a reasegurar que ya no hablamos más de enseñanza-aprendizaje divididas como por un guión y un continuum, sino que hablamos de la enseñanza y del aprendizaje, es decir, ese guión que unía antes al binomio, hoy está reemplazado por la conjunción y, o sea, enseñanza y aprendizaje. Lo que indica esa conjunción o esa Y es que no hay un continuum entre un proceso y el otro. Desde una perspectiva constructivista es necesario señalar que los docentes enseñan contenidos que son o se denominan contenidos escolares, que están, digamos, representados o considerados en un diseño curricular. Estos contenidos, por supuesto, se derivan de los contenidos, de los conocimientos elaborados por los investigadores y los científicos en la comunidad de investigadores, con lo cual el contenido escolar tiene como una transformación para poder ser enseñado y ser aprendido. Estos contenidos
científicos se adquieren en la formación inicial durante la formación docente de la maestra jardinera. Y cuando la maestra jardinera toma la posta de la enseñanza, lo que hace es otra transformación para poder enseñarlos, teniendo en cuenta, por supuesto, los intereses, las necesidades y la edad de los alumnos. Como nadie puede enseñar lo que no sabe, es necesario que las maestras y los maestros estudien, porque no siempre lo que uno ha estudiado o con lo que uno se ha formado en la formación inicial en el profesorado alcanza. Por eso Freire mismo afirma que quien enseña aprende y quien aprende enseña. Ese proceso que acabo de explicar, ustedes saben que fue creado por un epistemólogo y matemático francés, Javelaar, y se denomina transposición didáctica. ¿Qué es entonces la transposición didáctica? Es justamente ese proceso que da cuenta de la adecuación que hace al docente del conocimiento producido por los científicos, adquirido en el profesorado y transformado en objeto de enseñanza. Bien, ¿qué es enseñar? Bien, enseñar obviamente es proveer información, pero es proveer información necesaria con la idea de que los niños y las niñas realicen un proceso de construcción y reconstrucción permanente. Y ese proceso de conocimiento tiene como un sentido espiralado, ya que cada vez, digamos, que un niño adquiere un nuevo conocimiento, va ampliando, ¿sí?, sus horizontes culturales y sus horizontes de conocimiento. Va ampliando lo que se denominan matrices de aprendizaje. Bien, estas matrices de aprendizaje van sentando la base para los nuevos conocimientos, con lo cual un maestro cuando enseña tiene que tener muy en claro qué cuestiones los alumnos conocen, indagar sobre las que conocen y las que no conocen para que justamente pueda plantear nuevos conocimientos y nuevos contenidos teniendo en cuenta esa distancia óptima entre lo que los alumnos ya saben y lo nuevo que tienen que aprender. Obviamente, la enseñanza, fundamentalmente, vamos a explicar más adelante, que tiene que basarse en la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque la idea no es transmitir o llenar de conocimientos a los niños y a las niñas, sino que es brindarles un espacio y un tiempo para que ellos puedan obtener herramientas para acceder y apropiarse de los nuevos contenidos a través del diálogo, de la discusión, del debate. Y también la enseñanza tiene como propósito de que los niños planteen nuevos problemas a partir de las cosas que ya conocen, digamos, como una forma, como un sistema, digamos, de proceder en ese momento y más tarde en la vida en general. Bien, para retomar esto, habíamos dicho que la sala tiene que ser un espacio y un tiempo, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Aquí no hay diferencia en el concepto que el docente tiene respecto del sentido que tiene la unión, ¿sí? La sala es la que de alguna manera alberga la unión entre maestros, maestras y alumnos, niños y niñas. Entonces, ese tiempo y ese espacio tiene que otorgar esa posibilidad, la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos, de ampliar y cuestionar el mundo circundante. Por eso, lo más importante y necesario es enseñar a preguntar,
a preguntarse, a preguntar a los otros, a interpretar lo natural y lo social con sus características específicas del contexto en el que el niño se está desarrollando, y también aprender a mirar esas cuestiones tan particulares como son los conflictos no solo naturales, sino también los conflictos sociales. Porque es fundamental que los docentes generen en los niños la empatía por el conocimiento, ¿sí? La necesidad de indagar, de investigar, de aprender cada vez más. Y en ese sentido, los maestros solo pueden transmitir ese sentimiento si ellos mismos lo han podido construir. Es decir, si ellos mismos son empáticos con el conocimiento, con la necesidad de aprender. La sala también tiene que ser un espacio y un tiempo, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, para aprender, los niños para aprender a evaluarse y a evaluar a los demás. Para comenzar a pensar, digamos, cuáles son los procesos que ellos desarrollan en el momento en el que están aprendiendo. Esto hay que hacerlo consciente, porque este es un ejercicio que a medida que se va haciendo y se va ejercitando y llevando a cabo sistemática y cotidianamente, se va adquiriendo como un hábito que se lleva después a otros ámbitos de la vida. Entonces, el maestro también tiene que tener la posibilidad de evaluar a los alumnos, de valorar los logros y las dificultades, y conocer las dificultades, y evaluar también y valorar los propios procesos de enseñanza, siempre pensando en esto que decimos respecto de la retroalimentación como posibilidad de generar cambio y transformaciones. Bueno, ¿qué implica aprender? En primer lugar, yo siempre afirmo que aprender libera. ¿Por qué? Porque aprender implica propone pasarle un pensamiento mágico, ¿sí? A través de diferentes explicaciones, descripciones, a un pensamiento lógico, ¿sí? Y este es el proceso que los niños y las niñas tienen que ir haciendo en relación a su propio desarrollo. Y esto, el aprender vale tanto para los adultos, las adultas, los niños y las niñas, y que para aprender es necesario escuchar, es necesario saber preguntar, como dijimos antes, es necesario saber observar, ¿sí? Y fundamentalmente estar dispuesto a esforzarse. También abrirse a lo desconocido, también arriesgarse e investigar. Si bien ya adelantamos que la enseñanza y el aprendizaje son como dos caras de una misma realidad, no son la misma cosa. Esto nos indica que entre una realidad y la otra hay una estrecha relación, pero esta relación no es ni mecánica, ni automática, ni directa. Entonces es necesario desmistificar que cuando uno enseña, el otro aprende automáticamente. Con lo cual tenemos que decir que la enseñanza requiere de un tiempo. No solo de un tiempo, sino también de modos de enseñar y de una serie de variables didácticas que intervienen en ese proceso de enseñanza. En primer lugar, para enseñar es necesario conocer no solo conceptualmente los contenidos que se van a enseñar, sino que es necesario conocer diferentes estrategias, ¿sí?, didácticas, diferentes materiales y recursos
que son específicos según qué contenidos de las áreas curriculares están en cuestión. Este aspecto, vinculado a la especificidad de la enseñanza, trajo aparejado en otra época un debate muy fuerte en el campo educativo en relación a si hablamos de didáctica general o hablamos de didácticas especiales. Y el debate se centra en torno al hecho de determinar fundamentalmente cuál es el objeto mismo de la didáctica. Y en este sentido se afirma que la didáctica es teórica, por supuesto. ¿Por qué? Porque explica qué cosa es la enseñanza, ¿sí? Y se ocupa del proceso de enseñanza como objeto de estudio. Pero la didáctica también es práctica, porque indica y sugiere determinados caminos en ese proceso de enseñar. Pero también es teórico-práctica, es decir, que no es solamente teórica ni solamente práctica, es teórico-práctica. Entre la teoría y la práctica del campo de la didáctica hay una relación dialéctica y el objeto de conocimiento, que es la enseñanza, se retroalimenta permanentemente en estos dos aspectos. Además, es histórica, porque tiene un desarrollo en los diferentes momentos históricos, es dialéctica en el sentido de la teoría y la práctica que expliqué antes, y es subjetiva. Subjetiva porque cada sujeto tiene sus propios modos de aprender, entonces la didáctica también otorga, en cuanto a la teoría de la enseñanza, estrategias para que los docentes puedan adecuar esa enseñanza a las situaciones particulares y subjetivas de los alumnos. Y también, como dije antes, es específica en tanto elijo determinadas estrategias en función a qué contenidos voy a enseñar. Y su método representativo, ¿sí?, siempre pensando en la perspectiva crítica de la didáctica, es el modelo comunicacional de Habermas. ¿En qué se basa el modelo comunicacional de Habermas? Es en reconocer que quien enseña necesariamente tiene que dar cuenta de la participación y las características de los sujetos que aprenden. Con lo cual, el modo más conveniente para organizar las situaciones de enseñanza va a ser aquel que favorece el intercambio entre las personas, entre los protagonistas y los integrantes, en la propia reflexión respecto de lo que se está aprendiendo, en el diálogo, el intercambio de ideas, en la discusión grupal. En ese sentido, es necesario entonces resaltar que lo grupal y lo colectivo, digamos, es el modo más conveniente, ¿sí?, de promover los procesos de enseñanza. Esta mirada, en primera instancia, exige un convencimiento por parte de quien enseña, porque yo no puedo en realidad obligar por decreto a que el maestro enarbole las banderas de la didáctica crítica si no las conoce o no está convencido de sus principios. También esto requiere una revisión permanente de la propia práctica, ¿sí? Y si esta revisión está hecha de manera colectiva entre los docentes de una misma institución, mucho mejor. ¿Qué significa esto? Significa que es necesario adoptar una actitud permanentemente investigativa, lo que llamamos investigación-acción, que permite que reflexionemos en la práctica, en la acción y sobre la acción. Es decir, mientras estamos enseñando y después de haber enseñado. En este sentido, esa reflexión lo que nos permite es realizar permanentes procesos de análisis y síntesis
llegando a determinadas conclusiones. Por eso decimos que en realidad el maestro cuando enseña produce también contenidos didácticos, porque él puede decir, contar y explicar los resultados y los logros o las dificultades de los procesos de enseñanza que lleva a cabo. Y en este sentido vamos a decir también que los contenidos curriculares y escolares entonces no se aplican mecánicamente, ¿sí? Sino que el docente tiene que tener el suficiente conocimiento de los contenidos escolares de las diferentes áreas curriculares para poder enseñar. También es necesario un tiempo efectivo de apreciación y valoración de cuáles fueron esos procesos, del grado de apropiación de los conocimientos enseñados, qué contenidos se comprendieron con mayor facilidad y en consecuencia ampliaron, como decíamos antes, los horizontes culturales y las matrices de aprendizaje de los alumnos y las alumnas. También es importante tener en cuenta aquellas cuestiones que no se lograron y conocer las razones por las cuales no se lograron. Conocer fundamentalmente cómo fue el trayecto de cada uno de los niños y las niñas en el proceso de enseñanza. ¿Qué cambios hubo desde el punto de partida, desde la indagación de los conocimientos y los saberes previos, hasta el punto de llegada, conocimiento de lo realmente aprendido? Es como mirar una película, ese sería el proceso, y lo que tiene que ver con la evaluación formativa. Y es mirar la foto, que en algún sentido tiene que ver con el logro, que sería hablar de la evaluación sumativa. Los logros, y esto también es importante, son siempre provisorios, es decir, porque el aprendizaje, como dije antes, se lleva a cabo a través de un ciclo de desarrollo, ¿sí? Y de una espiral dialéctica de la que habló tanto Pichon-Rivière, o también de esa imagen de la escalada en una escalera en la que cada escalón puede, digamos, subirse porque antes existió uno anterior que sostuvo la pierna, ¿sí? O el paso. En este recorrido acabo de plantear ni más ni menos lo que es la problemática de la evaluación. Porque la evaluación justamente es esa instancia particular durante el desarrollo de un proceso, como dije antes, la película en cuanto a la evaluación formativa y también el momento final, como la foto, de la evaluación sumativa. Y lo sumativo es el resultado de un producto o un producto final de todo un proceso. Y es el punto de partida, el punto de inicio del proceso siguiente, ¿sí? Y aquí es donde el sentido de la espiral se comprende con mayor, tal vez, solvencia. Sería muy desleal de mi parte hablar de la didáctica como campo que se ocupa de la enseñanza sin hacer mención al campo pedagógico. ¿Por qué digo desleal? Y bueno, porque la perspectiva crítica tuvo la intención de ser superadora de las miradas sesgadas y sobre todo en relación a la didáctica del aplicacionismo propio del tecnicismo. Ya no podemos comprender a la didáctica como un campo de aplicación, porque dijimos que era teórica, que era práctica y subjetiva, con lo cual la aplicación sería solo un pequeño aspecto de todo un proceso que implica el conocimiento didáctico.
Para poder inscribir a la didáctica desde una perspectiva crítica, necesariamente la tengo que relacionar sí o sí con la pedagogía, con el campo pedagógico. Desde una perspectiva crítica, el campo pedagógico también es histórico, por supuesto, porque fue cambiando su perspectiva a través de los tiempos. Es complejo, igual que la didáctica, y también tiene una perspectiva política. Pero lo más importante de destacar es, en este sentido, es la alianza que existe y la interrelación entre ambos campos, el pedagógico y el didáctico. En este sentido decimos que la pedagogía y la didáctica son subsidiarias entre sí. El campo pedagógico alimenta y otorga sentido al campo didáctico y paralelamente la didáctica ofrece conocimientos específicos al campo de la pedagogía. Y en esta relación obviamente se van transformando. Como afirmamos que educar es mucho más que enseñar, el campo de la pedagogía entra en escena en esa afirmación. ¿Y qué se pregunta la pedagogía? Bueno, la pedagogía se pregunta fundamentalmente respecto de cuáles son las concepciones ideológicas de los maestros y las maestras de una determinada institución educativa. ¿Qué concepción de escuela, de organización escolar, de jardín de infantes tienen los docentes de esta institución y los equipos directivos de esta institución? ¿Qué tipo de institución promueven los equipos directivos y los docentes de un grupo determinado? ¿Qué lugar tiene la familia en esa institución? ¿Qué concepción de infancia tienen los docentes y los equipos directivos? ¿Para qué modelo de sociedad están convencidos que educan y que forman? ¿Cómo construyen su autoridad pedagógica los maestros, las maestras, los equipos directivos en una determinada institución? Como se darán cuenta, las respuestas a estas preguntas dan el perfil de un modelo de institución, de organización escolar, un modelo de gobierno por parte de los equipos directivos, un modelo de enseñanza y de evaluación por parte de los equipos docentes y también de los dentro de los equipos docentes, no solo los maestros y las maestras, sino los profesores especiales y hasta diría los equipos no docentes. ¿Por qué? Porque si bien los no docentes no se dedican, por supuesto, a la enseñanza de contenidos curriculares explícitos, implícitamente con su manera de proceder y de accionar y de actuar en una determinada institución, están enseñando en lo que nosotros denominamos, y para recordarlo, los contenidos propios del currículum oculto, porque todo lo que sucede en una institución es currículum real y eso no debemos olvidarlo nunca y debemos, digamos, tener en cuenta y reflexionar todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Quién abre la puerta del jardín para que entren los niños? Cuando era la presencialidad, obviamente, ¿sí? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Sí? ¿Qué actitud asumimos cuando estamos en el saludo a la bandera? Bueno, todas estas cuestiones son fundamentales e importantes y marcan la identidad de una institución. ¿Qué se pregunta la didáctica? Bueno, la didáctica fundamentalmente dijimos que su objeto de estudio era la enseñanza, por lo cual se pregunta por qué es enseñar, obviamente. ¿De cuáles herramientas didácticas nos valemos los maestros y las maestras para enseñar los contenidos curriculares de las diferentes áreas?
qué juego y qué no es juego, cómo y para qué se juega, dónde se juega, cuáles son los espacios que utilizo para llevar a cabo el juego y la enseñanza de otras actividades en el uso del espacio total de la institución. ¿Cuáles son las estructuras didácticas que los docentes, que las maestras y los maestros utilizan para organizar los contenidos de enseñanza? ¿Qué procesos es necesario promover para que haya igualdad de derecho de aprendizaje de todos los niños y las niñas? ¿Esta institución integra a los niños con necesidades especiales? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuáles son los contenidos prioritarios del currículum o del diseño curricular que esta institución prioriza? Entonces, ¿cómo pensar concretamente la enseñanza de contenidos escolares en el nivel inicial? Y para seguir ahondando en las variables didácticas, ya mencioné que una de las estrategias más significativas en el planteo de actividades de enseñanza, sean juego o no, es el problema. ¿Por qué? Bueno, porque estamos convencidos realmente que no hay un solo camino para resolver las cosas, sino que hay múltiples maneras de llegar al punto de llegada, ¿no? Para redundantemente decirlo. Porque la resolución de problema requiere de creatividad, requiere de conocimientos previos, requiere de experimentación, de exploración y de ensayo y error. Aunque nos parezca mentira, recuperamos desde una perspectiva constructivista el ensayo y el error. Entonces es necesario que los niños y las niñas tomen decisiones, que aprendan a defender esas decisiones y que se comprometan con lo que argumentan. Entonces, ¿vale la pena que ellos comprendan que es posible explorar diferentes posibilidades, que también es posible que fracasen y que vuelvan a intentar, que de los errores realmente se aprende? Todas estas son principios propios del constructivismo en relación al aprendizaje. Entonces, esta posibilidad de argumentar solo se aprende si hay un espacio para la argumentación, ¿sí? Si hay alguien que habilite el permiso para argumentar y para construir fundamentos. ¿Qué cuestiones entonces es importante tener en cuenta frente a la situación problemática? El problema fundamentalmente tiene que estar bien definido y tiene que tener un objetivo muy claro. La consigna que va a indicar, digamos, cómo desarrollar el problema no debe tener en sí misma la resolución, sino que debe estar construida o elaborada de modo tal que sea una propuesta para caminar, ¿sí? Entonces, en este sentido, tiene que ser concisa, clara y absolutamente precisa. Si bien el problema tiene que ser un desafío, tiene que construirse en base a los conocimientos previos. Es decir, el desafío no puede ser una propuesta tan difícil y tan compleja que, aunque uno experimente, se equivoque y todo lo demás, se frustre. O sea, que el niño y la niña deben tener los mínimos conocimientos, y esto el maestro, cuando plantea el problema, debe saber cuáles son, ¿sí?, para encauzar la resolución del mismo. Es necesario también
que en ese proceso de resolución los niños puedan evaluar, ¿sí? Aprender a evaluar, por ejemplo, el uso del espacio, la búsqueda de materiales, el trabajo en grupo, bueno, y todas estas cuestiones, digamos, que se implican en la resolución de una actividad. Para ahondar en la propuesta de enseñanza, sistematicé las actividades de enseñanza en 3 categorías: actividades abiertas, actividades pautadas y actividades integradoras. Y trataré de explicar, ¿sí?, cada una de ellas, caracterizándolas con algún ejemplo en concreto. Bueno, actividades abiertas. ¿Por qué son abiertas? Porque la única variable que entra en juego acá es el material que ofrece la maestra, el espacio que propone para el desarrollo de la actividad y una consigna que sea lo suficientemente abierta para generar la acción, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, obviamente que las actividades abiertas tienen que ser muy estimulantes. ¿A qué? A la exploración, al descubrimiento, a la exploración de las propiedades y las características de determinados objetos o situaciones. Se pueden hacer solo, en pequeño grupo, de a 2, en grupo total. Esto depende de cómo la maestra lo piense. Ejemplos de actividades abiertas: juego con masa, con plastilina, con arena, con dáctilo-pintura, con arcilla, juegos con cintas, diarios, sogas, elásticos, sábanas, dramatizaciones de cuentos, de poesías o de situaciones en general que han trabajado en determinado momento en la sala. Bien, cada uno de estas propuestas va a depender del objetivo que el docente se proponga para llevarse a cabo. Bien, actividades pautadas. Si bien siempre debo respetar la libertad en la puesta en acción de una actividad, ¿sí?, la libertad de expresión, en las actividades pautadas se establecen ciertas pautas y ciertas normas a seguir, y todos tienen que tener en claro que para llevarlas a cabo es necesario respetar esas pautas, ¿sí? ¿Cuál es la caracterización? Bueno, se diseñan en intervenciones que guían, ¿sí?, el trabajo de los niños. Responden a una secuencia ordenada, es decir, primero hago esto, después hago lo otro y después hago lo otro. Las intervenciones son directamente proporcionales a las dificultades que las actividades proponen. Ejemplo de estas actividades: actividades de investigación y de indagación, actividades de educación física, enseñanza de contenidos de plástica, juegos de matemática, ¿sí? Bien. Último grupo, actividades integradoras. Las actividades integradoras tienen como propósito, por supuesto, reunir, ¿sí?, propuestas que se vinculan a contenidos curriculares de las diferentes áreas, ¿sí? Es decir, permiten relacionar, y eso las caracteriza, permiten relacionar contenidos de las diferentes áreas. Fundamentalmente, el ejemplo más concreto de las actividades integradoras es el juego-trabajo, ¿sí? Entre los ejemplos tomaré algunos de cada categoría para mostrar cómo cada actividad puede plantearse como actividad de enseñanza o actividad de evaluación. Bien,
Para las actividades que denominamos abiertas, tomé el ejemplo de la presentación de la arcilla o de la porcelana fría, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que este es un nuevo material, obviamente que los niños no conocen. Entonces, la presentación del material nuevo en sí misma ya es un desafío para que los niños libremente exploren el material, puedan caracterizarlo, verbalizar sus características, por ejemplo, su temperatura, su resistencia al modelado, ¿sí? Y probar diferentes formas o modelización, pero libremente jugar con el material. Una vez que ese material se conoce, que se pueda describir sus características y demás, se supone, ¿sí?, que el niño, para el niño ya es familiar y lo ha incorporado a sus matrices de aprendizaje. Bueno, esto sería la enseñanza. ¿Por dónde pasa la evaluación? Bien. Pensamos, por ejemplo, luego de una experiencia directa, ¿sí?, que se realizó a la manzana del jardín, donde los niños tuvieron la posibilidad de conocer los diferentes espacios y las diferentes casas, construcciones o comercios en los diferentes espacios. Y bueno, de regreso a esa experiencia directa, la maestra les propone, como una propuesta en este caso grupal, no en grupo total, sino por mesas, en diferentes grupos, usando la arcilla o la porcelana fría para modelar una maqueta representando solamente lo que ellos recuerdan en la distribución del espacio de la cuadra del jardín. Bien, esa sería, digamos, una actividad de evaluación con el uso de ese material que ya es conocido por los niños. Esto, por ejemplo, puede registrarse en fotografía, puede filmarse, pero también tiene que haber un momento de puesta en común donde cada grupo, ir pasando el grupo total por los diferentes grupos, donde la maqueta está construida sobre la mesa y los integrantes de ese grupo poder explicar qué problemas tuvieron, qué logros tuvieron, cómo se pusieron de acuerdo con respecto a qué cosas modelar y representar en esa maqueta. Bien. Otra de las actividades abiertas que había mencionado y que tomo como ejemplo, la dramatización de un cuento y una poesía. Es decir, en la dramatización, evidentemente, hubo un trabajo previo de lectura. Por ejemplo, hay muchos docentes que implementan la lectura de novelas cortas, novelas para niños, obviamente, que tienen como diferentes capítulos y que el capítulo 2 tiene vinculación con el 1 y así sucesivamente. Entonces, frente a la lectura de un nuevo capítulo, ¿sí?, que la maestra realiza de esa narración, sería la actividad de enseñanza, la lectura del nuevo capítulo. La evaluación tendría que ver con que los alumnos puedan vincular los sucesos del nuevo capítulo con lo sucedido en el capítulo anterior, si hubo algún protagonista nuevo que no existía en el capítulo anterior, qué acontecimientos se produjeron nuevos o que siguieron produciéndose en relación a lo anterior. También esto puede representarse en el dibujo, ¿sí?, o también el modelado, por ejemplo. Y esto sería la posibilidad de que la maestra pueda apreciar, y los mismos niños, si estos nuevos contenidos fueron incorporándose. Bien.
Vamos a dar un ejemplo de actividades pautadas. Bueno, una de las actividades pautadas que señalé fue la actividad de investigación e indagación. Obviamente, esta actividad necesita de pautas, necesita de pasos, y esto la maestra tiene que enseñárselo a los niños. ¿Y de qué manera se lo enseña? Bueno, a través de una problematización o de una propuesta de enseñanza que implique la posibilidad de desarrollar estos pasos. Entonces, si la maestra, por ejemplo, está trabajando en una unidad didáctica, ¿sí? Ponemos como ejemplo que sería la panadería, ¿sí? Puede proponer cómo definir un determinado objeto de indagación propio y exclusivo en ese proceso de enseñanza, que sería, por ejemplo, la elaboración de tortas, masas, masitas, facturas y demás, ¿no? O pan, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio de enseñanza? Que los niños puedan realizar preguntas, donde la maestra obviamente orienta que esas preguntas estén vinculadas al objeto de estudio, que sería, como dijimos, la elaboración de esos elementos. Anotar anticipaciones, ¿sí?, que los niños consideren vinculadas a esta problemática, ¿sí? Ir al lugar, ¿sí?, recoger la información que planificaron realizar, luego a la vuelta al jardín, comparar esas anticipaciones con la realidad observada, sacar conclusiones y escribirlas. Eso sería la actividad de enseñanza. ¿Cuál sería la evaluación de esto que realiza la maestra? Bueno, pedir, por ejemplo, que los niños dibujen los diferentes productos que observaron en la cuadra de la panadería. Eso sería una. Otra actividad podría ser recrear el desarrollo de la experiencia directa a través de un mapeo, ¿sí? Otra actividad puede ser un juego de búsqueda entre la imagen, la foto del producto elaborado y su nombre. Entonces, por ejemplo, puede haber una foto que fue registrada en la experiencia directa de diferentes tipos de panes, ¿sí? Y esa foto unirla con la palabra pan, que los niños identifican que ahí dice pan. Otra puede ser una foto de diferentes facturas, medialunas y demás tipos de facturas con la palabra factura. Y así con las tortas y demás. Ese sería, digamos, otro tipo de ejercicio. Bien, disculpen. Por último, las actividades integradas, un ejemplo, juego-trabajo, me parece que es el ejemplo más representativo de las actividades integradas. ¿Cómo es el juego-trabajo cuando es una actividad de enseñanza? Bien, presentar diferentes rincones que, por supuesto, los niños no conocían, ¿sí? O, si conocen los rincones, presentar nuevos materiales para esos rincones. Entonces, la presentación de los rincones y de los nuevos materiales requiere de explicación, requiere de hablar sobre el sentido, requiere de hablar sobre qué cuestiones se van a desarrollar, qué tipo de juegos se pueden desarrollar y demás. Con respecto a los materiales, también la indagación de los nuevos materiales. Entonces, como ejemplo, la maestra en esa unidad didáctica lo que puede presentar es, para el juego dramático, ¿sí?, una serie de materiales que están vinculados a a los productos elaborados en la panadería que observaron. Entonces,
¿Qué va a pensar? En la distribución de los espacios, en la distribución de los materiales, en la distribución de los roles y las funciones que los niños pueden desempeñar en ese juego-trabajo. También puede presentar, por ejemplo, libros de cocina, ¿sí? Con diferentes recetas y con fotos de los productos como las tortas, las masas y las facturas que observaron. Y por último, puede presentar un juego reglado, tipo el dominó, con figuras, ¿sí? Representativas de la producción de la panadería, y aplicar en ese juego las reglas, porque es un juego reglado, porque, bueno, nunca jugaron al dominó, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería como la enseñanza. ¿Cómo sería la evaluación? Bueno, finalizado el juego-trabajo, los niños se reúnen, ¿sí? Bueno, y explican y cuentan cómo se vincularon con el material, cómo distribuyeron los roles y las funciones, qué juegos llevaron a cabo, qué dramatizaciones realizaron, ¿sí? Y ahí se pone en juego la pregunta, la repregunta, el diálogo, ¿sí? Bien. Entonces, como habrán advertido, ¿sí? La actividad de evaluación no se diferencia mucho de lo que es la actividad de enseñanza. Lo que tiene es otro propósito, otro sentido que el maestro pone, y esto tiene que ser pensado en el momento en que el maestro y la maestra planifican la unidad didáctica, el proyecto, lo que fuere, cuando planifican la actividad de enseñanza. Paralelamente, al planificar la actividad de enseñanza, el maestro y la maestra deben pensar en cómo la van a evaluar, qué materiales van a utilizar y cómo van a registrar y en qué momento lo van a hacer, esto que acontece, ¿sí? En el desarrollo de la actividad. Bien. La tarea de evaluación obviamente requiere de un registro riguroso que permita obtener información, y esa información es la que moviliza la reflexión acerca del grado de adquisición de los conocimientos, es decir, de los aprendizajes realizados o no, ¿sí? Generalmente los registros son vivenciados por los y las docentes como una carga adicional, pero en realidad es un ejercicio que tiene que ser aprendido, ¿sí? Y una vez que se realiza sistemáticamente, se torna ágil, se torna necesario y hasta diría imprescindible, porque cuando el maestro se da cuenta que el registro, ¿sí? Brinda esa información y guarda memoria, ¿sí? Va a apelar a hacerlo casi, digamos, por necesariedad, ¿no? Fundamentalmente, cuando se da cuenta de eso, también se da cuenta que lo hace para sí y no para cumplir con otros, ¿no? Creo que cuando lo hace para cumplir con otros es cuando pierde sentido, y entonces ahí es donde se vive como una real carga. El registro lo que posibilita es contar con un perfil real del niño y de la niña o del grupo aprendiendo, ¿sí? Y sería como la memoria escrita para que no se la lleve el viento. Del hacer del docente y de los haceres de los niños y las niñas. Abre la posibilidad, al ser escrito, de volver a él todas las veces que sea necesaria. Y en esa vuelta, ¿sí? A mirar, a leer, uno puede modificar, profundizar, cambiar, ampliar, ¿sí? Con respecto a registrar, muchas veces la maestra
puede solicitarle a la preceptora colaboración en este sentido. Porque, bueno, sobre todo en esas actividades donde se necesita, digamos, múltiples ojos para múltiples observaciones, la ayuda de la preceptora puede ser una gran colaboración. La condición sine qua non en ese aspecto es que la preceptora sepa perfectamente hacia dónde dirigir la mirada, cuáles son los contenidos de enseñanza que estuvieron implicados en las actividades, entonces poder, digamos, recortar la mirada en ese aspecto. Bien. Además del registro escrito, ¿sí?, uno puede utilizar registro fotográfico, fílmico o registro grabado. Todo este material, sin duda, dará cuenta de cómo se van desempeñando los protagonistas a lo largo del proceso y también digamos, en el momento final de la evaluación. En cualquiera de los casos, los registros escrito, fílmico, fotográfico, grabado, tienen el propósito de ser analizados por el propio docente, entre los docentes y también muchas veces el docente con los alumnos, ¿sí?, donde los alumnos puedan mirarse, puedan volverse a ver en situaciones particulares en las que estuvieron desempeñándose y poder también emitir, ¿sí?, juicios de valor respecto de cómo se sintieron, de cómo se sienten ahora en relación a esa experiencia anterior. Lo registrado, vuelvo a repetir, es material para el análisis y es un ingrediente sustancial para la elaboración de informes narrativos que dan cuenta del proceso del desarrollo y de los aprendizajes de los niños y las niñas. Los informes son relatorías descriptivas y valorativas que caracterizan el estado de situación en los que se encuentran niños y niñas en un determinado momento. Y ese momento puede ser a corto plazo, finalizado un proceso de enseñanza; a mediano plazo, finalizada la unidad didáctica o un proyecto de sala; y a largo plazo, finalizada la primera parte del año. Del mismo modo, se realiza en la segunda parte del año, momento en el que además se elabora un informe final que integra los logros y las recomendaciones para quien esté a cargo de este alumno en particular al año siguiente, o para el ciclo siguiente entre maternal y jardín de infantes, o para el nivel siguiente entre jardín de infantes y la educación primaria. Para terminar, quisiera compartir con ustedes un párrafo que pertenece a Octavio Paz y que considero explica el sentido real del encuentro entre maestros, maestras, alumnos y alumnas, profesores y profesoras y estudiantes, sean estos niños, jóvenes o adultos. Octavio Paz dice así: los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme en los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Por tanto, agradezco a los maestros y a las maestras, a los directores e inspectores que están ahí porque dan sentido a mi existencia. Gracias, Lila. Destaco tus palabras hacia nuestro querido nivel inicial. Es de mucho valor lo que nos planteas en esta articulación entre enseñanza y aprendizaje y su relación con la evaluación. El recorrido que realizaste nos acerca a reflexionar sobre nuestras prácticas, abordarlas en un trabajo de discusión y reflexión entre los docentes y los equipos directivos. Este es un momento inédito en muchos sentidos,
pero nos permite a los equipos docentes darnos un tiempo que en la presencialidad no teníamos para revisar nuestras prácticas, para hacer nuevas lecturas sobre los marcos pedagógicos que fundamentan nuestro nivel educativo. Hoy nos has aportado con tu conferencia la posibilidad de reanudar debates y preocupaciones para sostener la enseñanza y, fundamentalmente, encontrar lazos entre enseñar, aprender y cómo ese proceso retroalimenta permanentemente la evaluación. Las preguntas que hoy se fueron realizando por el chat, vamos a retomarlas en las instituciones y también, por supuesto, te las vamos a girar para establecer un debate que inicia y se retroalimenta para nuevos espacios. Te agradecemos en nombre de todas las docentes, de los equipos directivos, de nuestra inspectora Débora Baqué, siempre tu amorosa predisposición. Nos acercaste en el imaginario a nuestras añoradas instituciones y nos vimos ahí, juntos a nuestros niños y niñas, en donde sencillamente enseñar es lo nuestro. Como dice Freire, quien enseña aprende y quien aprende enseña. Gracias, Lila, por este momento. Gracias.